No. Buenos días, jóvenes. Damos inicio a la exposición. Solo recalcar que si ven que en algún momento tengo problemas de conectividad, le pido a los demás compañeros de exposición que por favor continúen. Si en algún momento ven que yo me ok, ya iniciamos, ya la grabación ya inició. Buenos días, compañeros. Mi nombre es José del Carmen Aguilar Escobar y este día tendremos al grupo número 5 con el tema Currículo Nacional y Derechos Humanos o Vinculación. Este trabajo es presentado por Byron Daniel Quinteros Cruz, Daniel Alexander Castellanos Reyes, Freddy Vicente Córdoba y mi persona José del Carmen Aguilar Escobar. Comenzamos con qué es el currículo nacional. Bien, el currículo nacional pues se basa y se sustenta en una teoría pedagógica que va orientando los componentes en un conjunto de práctica pedagógica y en los diferentes niveles que nosotros ya conocemos, como parvularia, básica, nivel medio, superior, la educación adulta y la de las personas con dificultades. En el artículo 56 de la Constitución de nuestro país nos dice que todos los habitantes de la República tienen el derecho y el deber a recibir educación parvularia, básica y que nos capacite y nos ayude a desempeñarnos como personas y ciudadanos útiles para el país. El Estado nos dice que nos promueve la formación de centros de educación inicial y nos garantiza el derecho a la educación, a la pedagogía, a la sociología, la filosofía, la antropología y la biología. Y la forma en la que estos los hacen se verá más adelante con el avance de mis compañeros. Pasa a la siguiente diapositiva, por favor. La siguiente. El marco político, social, legal y educativo que orienta al currículo nacional. El currículo nacional de nuestro país, El Salvador, surgió con el desarrollo y se consolidó con la teoría práctica en un momento histórico de nuestro país que fue la guerra. Después de eso, de la firma de los acuerdos de paz, se consolidaron los derechos humanos en el país. Y se tuvo que construir una paz duradera y fundamentada en la democracia y la equidad y el desarrollo humano de cada ciudadano. Constitucionalmente, la educación es un derecho que cada persona en el país tiene y la expresión a la democracia y de equidad también es otro derecho que todas las personas en el país tenemos como ciudadanos. Esto es un desafío porque casi no se cumple, porque hay muchos niños trabajando y que a pesar de que la educación es gratis, estos niños tienen que trabajar para ayudar a su familia por los escasos recursos que tienen. Y es un proceso de esfuerzos nacionales que se está llevando para
contribuir a que las personas puedan seguir estudiando. Y esto es a través de instituciones que entregan todo para poder orientar a las personas. Y pues hacer reformas educativas también para el mejoramiento de la calidad de la educación. Hablemos de los acuerdos de Chapultepec. Pues los acuerdos de Chapultepec lo que vinieron a hacer es abrir a nuestra sociedad a resolver las diferencias que había en aquel entonces de la guerra y así formar una democracia. También apertura para proyectos socioeconómicos que tanto necesitaba el país y abrir la economía. Y también la participación de los ciudadanos en la defensa de sus derechos y principios democráticos. Después está la Constitución de la República de El Salvador, que se formó. Y este nos trae el derecho universal a la educación que todos tenemos dentro del país y dentro del mundo. La responsabilidad de un Estado a fomentar la organización del sistema educativo, porque también está la creación de instituciones y servicios que necesiten para contribuir a la construcción de una sociedad democrática, próspera y humana, y la concepción de una educación que promueva el desarrollo de la personalidad en todas sus dimensiones. ¿Puedes pasarlo, por favor? De ahí hablamos de la Comisión de Educación, Ciencia y Desarrollo, que es responsable de definir los proyectos nacionales de educación, también del compromiso para intervenir en recursos humanos nacionales que se tengan como parte de un proyecto histórico. También la comprensión que la paz tiene un sano equilibrio de contenidos y valores para el orden social, espiritual, ético, cultural y político. Tiene también la concepción de una educación como un instrumento para comprender y responder a los retos que plantea el país en el nuevo contexto internacional, y a través de la formación de los recursos humanos que son los docentes. La vinculación de la educación con la vida, unas necesidades y las oportunidades como seres humanos para el mayor desarrollo y calidad de vida. La conciencia que la generación da riqueza y bienestar también nos puede exigir demostrar que los niños y los jóvenes y adultos tienen derecho a integrarse y a educarse para poder formar una mejor realidad. Y también nos habla de la urgencia que debe de haber para educar la democracia en una cultura democrática. La siguiente es la Ley General de Educación. La persona es considerada, y su formación integral también es considerada como un fin de proceso educativo, y el respeto a cada persona como ser individual y a sus necesidades
de aprendizaje de cada uno y al derecho a alcanzar la plenitud de estos. También está la necesidad de forjar una conciencia histórica, qué es lo que ha sucedido dentro del país durante tanto tiempo y cómo nos ha afectado a cada persona. A través del aprendizaje se forja eso. También una identidad cultural, nuestras raíces de las personas prehispánicas y todo el legado que ellos nos han dejado en diferentes formas. El énfasis en una actividad racional y que nos expresemos como protagonistas y un mecanismo apropiado para el aprendizaje de cada ser humano. Y también la aceptación y reconocimiento de la recreación de los niños y que este forme un estímulo positivo en cada niño a seguir su proceso y a no quedarse. El cultivo de la imaginación, del espíritu. Cada persona tiene una forma diferente de creatividad, solo falta encontrarla. Y eso también es un derecho, porque cada persona, bueno, no es un derecho, sino que, o sea, cada persona, no, los profesores tienen que entender que cada persona tiene algo diferente y se tiene que ir destacando. La descentralización administrativa como vehículo para ganar la eficacia en los servicios educativos. Y se debe devolver el poder a las comunidades, activando la participación, ya no solo del más arriba, sino que ahora desde abajo, desde las comunidades más pequeñas, desde ahí se tiene que fomentar. El siguiente es el Plan Decenal de Educación y nos ayuda a la elevación del más alto rango de la prioridad del Estado y de la política educativa en el marco de las políticas de la nación. También está la concepción de los recursos destinados a la educación, no como un gasto, sino como un presupuesto de inversión social, porque no se tiene que ver como un gasto en educación, sino que algo que a largo plazo ayudará a la país. Con el objetivo de lograr un sistema educativo de mayor calidad y con acceso universal y eficiente de todos los niños y niñas. La necesidad de impulsar la formación integral del ser como una base con valores humanos, con valores éticos, cívicos, científicos, tecnológicos y ecológicos. La participación de todos los agentes involucrados dentro de la educación del niño, también el sector social en el que interactúa. Esto interviene en el proceso educativo del niño. La siguiente es la consulta médica. Cuenta con planes y proyectos institucionales de innovación educativa y curricular, procurando que los contenidos en los programas de estudio sean útiles y significativos para la vida real. Ofrecen una permanente y eficaz asesoría técnica a las instituciones educativas y esto implica que la tecnología educativa se unifique y apoye directamente al trabajo de las aulas. También reconocer un gran número de niños que dejan de ir a estudiar porque se ven obligados a participar en el trabajo a muy temprana edad para poder llevar dinero a su casa y ayudar así económicamente. Y de esto podemos reflexionar que la doctrina educativa
debe ser un proceso dinámico que la nación debe reclamar para la mejora y debe ser tomado como un punto de partida en nuestro currículo nacional y, y a través de las experiencias que se ha vivido a través de la educación, evaluar los diversos estudios y diagnósticos y las orientaciones básicas relativas a la educación y tomar en cuenta los instrumentos legales y políticos nacionales que se tienen y que se sumaron a criterios vertidos en la consulta 95. En términos de mejoramiento, la calidad educativa debe ser una acción que se debe plantear rápidamente y debe estar en cambios curriculares, en programas de atención integral y en la evaluación educativa. Continúa mi compañero. Hola, no sé si puede pasar la diapositiva, por favor, compañero. No sé si se me escucha claramente. Sí se escucha, Byron. Bueno, ahorita vamos con los fundamentos teóricos del currículo nacional. Pues aquí vamos a responder más a fondo la pregunta que hacíamos anteriormente, ¿verdad? Sobre la relación que tienen los derechos humanos y el currículo nacional. Tenemos de que toda teoría educativa es una elaboración intelectual que incorpora, articula y desarrolla un conjunto de categorías, conceptos y principios científicos para explicar los hechos y procesos educacionales, orientando una acción razonada y fundamentada sobre ellos, claramente. Bueno, pues, pero la teoría educativa, por favor, compañero. Bueno, en la teoría educativa tenemos varios aspectos, ¿verdad?, que cumple. Explica científicamente los hechos y procesos educacionales, orienta una acción razonada y fundamentada sobre ellos, concibe los sistemas educativos y pedagógicos y propone intervenciones, es decir, acciones educativas y pedagógicas en todos los niveles de la sociedad donde se desarrolla. Actúa en una sociedad determinada, se proyecta hacia el futuro, es decir, tiene una visión, está sujeta a perfeccionarse y expresa ideas de su tiempo y de la sociedad en el campo filosófico, científico, tecnológico, político, cultural, económico y valorativo. También traduce ideas y conceptos teóricos en lineamientos para su aplicación en la práctica educativa cotidiana. No sé si puede pasar la diapositiva. Bueno, se me iba. En síntesis, pues el currículo nacional se nutre del conjunto de fuentes correspondientes a dominios de las ciencias, como lo son la filosofía, la epistemología, la psicología, la sociología, la antropología y la biología, de las que se derivan sus principales concepciones. No sé si puede pasar la diapositiva. Bueno, aquí tenemos los fundamentos del currículo. De la filosofía, pues, fundamentalmente su concepción del hombre, a la naturaleza. De la epistemología, pues, la teoría y los caminos del conocimiento. De la psicología, principalmente las adquisiciones científicas sobre el desarrollo evolutivo del ser. Tenemos también la sociología, que es la comprensión objetiva del sistema de relaciones socioeconómicas donde actúa la persona. Posteriormente, la antropología, que también
se basa en los avances en el análisis de microcosmos y la identidad cultural del ser en su colectividad. Luego, por último, la biología, el proceso general del crecimiento de la persona. Puede pasar la diapositiva, por favor. Compañero. Hola. ¿Me escucha, compañero Freddy? Bueno, ahora seguimos. Sí, es que se te oye cortado, creo que tengo mala conexión aquí, pero sí, un poco te oigo. Bueno, seguimos con los principios generales, pero ¿los demás me escuchan bien o no? Sí, se le escucha bien. Bueno, gracias. Con los principios generales, pues el currículum nacional pues se fundamenta en los siguientes principios. Primero, la integralidad. En la integralidad se organiza en función del educando como un ser humano integral, es decir, con sus áreas de desarrollo psicomotriz, cognitiva y socioafectiva. También tenemos el protagonismo. Se centra en el educando como actor, como protagonista y constructor de sus propios aprendizajes, y los que por naturaleza son intransferibles. Luego, la experiencia y actividad y trabajo. Toma como eje las experiencias de los alumnos y alumnas en función de sus necesidades de conocimiento, crecimiento y desarrollo. Luego también orienta la teoría pedagógica de maestros y maestras para estructurar y organizar la actividad creativa, productiva y recreativa de los alumnos y alumnas. Prioriza el trabajo creativo en todos los niveles y manifestaciones. Enfatiza en la formación científica, tecnológica, investigativa y creadora en las diferentes ramas, para forjar alumnos creativos, productivos, críticos y auténticos, con voluntad y capaces de analizar y resolver problemas, que es lo más importante. También la flexibilidad, relevancia y perinencia. Se adecúa a las características y al grado de madurez de los alumnos y alumnas. La interdisciplinaridad fomenta una visión integral e integrada de la realidad, con base en su análisis plural e interdisciplinario, que permite estudiarla de diferentes ángulos. También la integración y participación promueve dentro de la comunidad educativa la interacción entre actores, recursos y procesos del currículo. En el compromiso social, pues se promueve el mejoramiento de la calidad de vida de sus beneficiarios a través de los aprendizajes, de la práctica de valores y del desarrollo de habilidades y destrezas globales. Recordemos que aquí estamos en los principios generales, ¿verdad?, del currículo nacional. También tenemos el último principio, que es la gradualidad, continuidad y articulación, que orienta el desarrollo de los procesos pedagógicos para que alumnos y alumnas logren en forma gradual y sistemática los aprendizajes adecuados a cada etapa evolutiva y nivel educativo. Luego, pues, los voy a dejar con mi compañero Daniel, que les va a hablar sobre los objetivos generales. Muy buenos días a todos, compañeros y licenciados. Las disculpas del caso por no poder encender mi cámara, pues tengo dificultades con mi celular, ya que no puede acceder a la llamada y en la computadora no me funciona la cámara, entonces pido las disculpas del caso.
pero en este momento me toca hablar acerca de los objetivos generales. En el marco de su enfoque teórico y de sus principios generales, el currículo nacional asume los siguientes objetivos. El primero, que es garantizar la unidad de principios y lineamientos básicos, orientadores del diseño y el desarrollo curricular. Como número 2 tenemos asegurar la coherencia y la continuidad del desarrollo curricular en los niveles y modalidades del sistema educativo nacional. Como el tercero tenemos promover la calidad en la gestión curricular de base, instituciones educativas y aulas, para garantizar la calidad de la educación. Número 4. Apoyar y fortalecer el mejoramiento del desempeño del docente y de los demás recursos humanos del sistema educativo, a través de procesos de formación y de capacitación acordes con la política educativa y el currículo nacional. Como número 5 tenemos promover el uso de los recursos locales y comunales en los procesos y actividades educativas que se desarrollan en la institución. El siguiente es fomentar la participación organizada de maestros y maestras, alumnos y alumnas, padres y madres de familia y comunidad en los proyectos de mejoramiento e innovación educativa institucional. Como último objetivo es generar los mecanismos de descentralización necesarios para el logro de la educación de los procesos educativos a los contextos específicos. Ahora vamos a hablar de los enfoques curriculares. El currículo nacional de El Salvador se caracteriza por ser humanista, constructivista y socialmente comprometido. Como primeramente tenemos humanista, porque fundamentándose en la tesis filosófica, sociológica y antropológica se desprenden las siguientes características. La número 1, que está centrado en el ser humano integral, histórico, social y cultural, creado en procesos continuos de desarrollo, protagonistas de la historia. Como número 2 tenemos que promueve la formación de un sistema de valores positivos para cada persona en su entorno social y natural, así como identidad personal, comunal y nacional. Como último tenemos que propone el desarrollo científico y tecnológico al servicio del ser humano y a la sociedad también, y orienta el proceso pedagógico para poder responder a las necesidades de sus beneficiarios. Ahora vamos con la siguiente característica, que es constructivista, porque de las fuentes filosóficas y epistemológicas, psicológicas, sociológicas y antropológicas derivan las siguientes características. Como número 1 tenemos que asume a la persona como eje protagonista y constructor de sus aprendizajes y considera el aprendizaje un proceso personal que se basa en la experiencia sociocultural. Como número 2 tenemos que organiza los procesos de aprendizaje, respetar las etapas del desarrollo evolutivo y así con el interés, significación y utilidad que los conocimientos tengan para cada alumno. Como último tenemos que garantiza la flexibilidad en la organización de los procesos de aprendizaje. Ahora vamos a la concepción del currículo. El currículo es el instrumento clave de concepción del sistema y organización de los procesos educativos. Le pido a mi compañero si puede pasar la diapositiva. A concepción del currículo. Gracias. El currículo es el instrumento clave de concepción, de sistematización y organización de los procesos educativos. Desarrolla y promueve acciones sociales, científicas, tecnológicas y propiamente pedagógicas, aplicadas a la práctica educativa en los diversos niveles y modalidades del sistema. Conlleva y expresa un conjunto de concepciones y valores respecto al ser humano, su modo natural y su modo social.
Es el vínculo a través del cual se garantiza la direccionalidad e intencionalidad de una propuesta educativa que se desarrolla en un momento histórico y en un contexto social determinado. Ahora hablaremos del desarrollo y el diseño curricular. El diseño curricular torna prácticos los fundamentos, principios y objetivos del currículo nacional. Es el puente entre la teoría pedagógica y la práctica en el aula. Así entendido, integra intencionalidades, contenidos, metodologías y recursos para el logro de los aprendizajes en todos los niveles y modalidades del sistema. Aplicación de la teoría curricular. Le voy a pedir a mi compañero si puede pasar la diapositiva. Gracias. El diseño curricular se sirve de un conjunto de instrumentos cuya expresión más concreta son planes y programas de estudio, que son los recursos didácticos, textos, guías didácticas, libros, guiones, unidades de aprendizaje y módulos de formación, entre otros. Se perfecciona continuamente con la práctica de todos los actores educativos, en especial gracias al trabajo de los maestros y maestras como responsables directos del desarrollo curricular. Requiere una planificación curricular por niveles, modalidades, carreras, ciclos, grados, cursos, unidades didácticas o módulos de aprendizaje. Ahora hablaremos de los actores del currículo. Por favor, compañeros, si puede pasar la diapositiva. El currículo es una acción técnica y a la vez una acción social. Por ello requiere la participación de diversos actores, agentes educativos. Lo siento. Quienes están llamados a desempeñar roles precisos, según sus características particulares y sus posibilidades de contribución. Ahora, alumnos y alumnas de todos los niveles y modalidades educativas, quienes construyen la razón de ser y los protagonistas del proceso educativo, así como el centro de atención del sistema y del currículo mismo. Maestros y maestras, quienes son los facilitadores, los promotores y las guías de aprendizaje, se puede decir de esta manera. El concepto de maestro adquiere en el currículo nacional una amplia dimensión. Puede tener un carácter formal propio de los maestros del aula, puede asumir la figura de instructor o instructora especializado en las diversas áreas y niveles del saber o de la práctica en la ciencia, tecnología, arte y deporte. Puede igualmente ser un miembro de la comunidad que entre en contacto intencional y coherente con uno o más alumnos y alumnas en el marco del proceso pedagógico. Ahora, el cuerpo directivo de cada nivel e institución educativa. Es el eje de la gestión técnica y administrativa con diferentes grados de responsabilidad en la toma de decisiones. Autoridades ministeriales, autoridades de las instituciones educativas y demás personas. Ahora los técnicos especializados principalmente en los campos pedagógicos presentan soporte científico y tecnológico del proceso educativo, son llamados a ofrecer asistencia técnica a los restantes actores y agentes que participan en el sistema, sobre todo en el aula, los padres y madres de familia. Especialmente la educación inicial, parvularia, básica y media, con sus modalidades formal y no formal y especial. Son actores muy importantes como apoyo a los procesos de desarrollo y aprendizaje de sus hijos, como instructores voluntarios en la institución, como miembros activos
en las directivas y además comités escolares en sus varios ámbitos, como gestores de diversos apoyos a la acción educativa y proyectos educativos institucionales. Comunidad educativa institucional constituida por alumnos, maestros y cuerpo directivo, padres y madres de familia, comparten la responsabilidad del quehacer educativo y de la institución. Comunidad educativa amplia, conformada por todos los miembros de una localidad, región o del país bajo forma de individuos o organizaciones pertenecientes a la sociedad civil o al Estado. Ahora hablaremos de los componentes curriculares, ¿no? Le voy a pedir a mi compañero si puede pasar la diapositiva. Los componentes curriculares que se desarrollan en la planificación educativa son los objetivos curriculares, áreas curriculares, metodologías, recursos educativos. Los objetivos curriculares son los puntos de llegada de la opción educativa. Las áreas están constituidas por el saber universal en todos sus ámbitos. Las metodologías, entendidas como las distintas maneras o modos de facilitar aprendizaje, conlleva al mismo tiempo la base conceptual sobre el aprendizaje y los lineamientos didácticos. Los recursos educativos son los elementos de apoyo para el aprendizaje. Ahora hablaremos de las estrategias metodológicas generales. Le voy a pedir a mi compañero si puede pasar. En relación con sus fundamentos, objetivos y principios, el currículo nacional propone un conjunto de estrategias metodológicas. El desafío metodológico consiste en dar paso a experiencia continua de búsqueda y aprendizaje del saber todas las áreas, incorporando la creatividad de los contenidos científicos y tecnológicos y los valores del hombre y la mujer en su cultura para mejorar. Las estrategias metodológicas responden a la necesidad de superar un sistema en el control, en el dirigismo y la transmisión, promoviendo un aprendizaje centrado en la construcción personal. Y se debe saber comprender, sentir, imaginar, sistematizar, relacionar, procesar información, analizar y sintetizar, buscar causas y prever consecuencias, enfrentar y resolver problemas, innovar, expresar, comunicar, evaluar situaciones, tomar decisiones, crear y descubrir, producir y construir. Estas capacidades básicas dependen de algunas macrohabilidades necesarias en el proceso integral de formación, que es la confianza, la motivación, el esfuerzo, la responsabilidad, la iniciativa, el sentido común y el trabajo en equipo. Ahora hablaremos de la formación y capacitación del docente. Le voy a pedir a mi compañero si puede pasar la diapositiva. Esos procesos deben permitir que los maestros y maestras del país cumplan las siguientes características que necesitan. Hacer suyos los fines y objetivos de la educación nacional, los planes que la ponen en práctica, la filosofía educativa, la teoría curricular y las metodologías necesarias para aplicarlas creativamente. Constituirse en líder y democráticos del proceso educativo, prepararse integralmente contemplando los campos filosóficos y psicopedagogos, demostrar vocación de docente, desarrollar nuevas habilidades, no juzgar ni penalizar los errores, ser capaces de admitir todo lo que saben y en lo que pueden equivocarse, respetar profundamente a cada persona cuya formación haya sido confiada. Ahora va a pasar mi siguiente compañero a hablar de la organización curricular, de los niveles y modalidades del sistema educativo. Muchas gracias. Bien,
Ahora pasaré a explicar la organización curricular de los niveles y modalidades del sistema educativo. Mm, la educación inicial comienza con el nacimiento del niño o la niña y se prolonga hasta su... El niño está aprendiendo a caminar, gatear y cualquier cosa que se le enseñe a sus padres. Estas son características muy importantes, ya que desde niño se empiezan a percibir objetos y también a confundirse, al igual como si fuera un adulto. ¿A qué me refiero con esto? A que un niño no se tiene que engañar tan fácil, dependiendo de su edad. ¿Por qué? Porque un niño pequeño fácilmente se le puede esconder algo y el niño, al no verlo, va a interpretar que eso no existe. En cambio, cuando se le enseña, cuando se le enseña a un niño que ya está más mayor y se le esconde algo, este niño irá en busca de eso. Luego, pasamos al nivel de educación parvularia. En este nivel es donde el niño o niña aprende a relacionar objetos con su entorno. Por ejemplo, cuando nosotros le damos a un niño unas figuras, el niño lo relacionará con su entorno. Por ejemplo, un niño podría construir un carrito con esos objetos que nosotros le hemos dado o imaginar qué es eso. En este momento es donde empieza la creatividad del niño. Luego tenemos la educación básica. En este responde al concepto de necesidades educativas como expresión de una educación para la vida. Esta fase, al igual que la parvularia, es obligatoria y gratuita y constituye el cimiento para un aprendizaje permanente y para el desarrollo humano. En este se desarrolla la personalidad y los valores básicos para la relación e identidad personal y social. En esta parte también se enseñan partes muy importantes que sería como por ejemplo el lenguaje. Se le enseña al niño a decir palabras, a aprender el idioma en el que se encuentra, a escribir en ese idioma. También se le enseñan matemáticas para que este niño empiece a relacionar su entorno con las matemáticas, para que éste sepa que un número es mayor que otro. También se le enseña ciencias. Se le enseña ciencias para que este niño empiece a experimentar con su entorno. Al igual que también se le enseña sociales para que este niño logre percibir la historia que existe, al igual que otras metodologías. Luego pasamos a la organización curricular. La educación básica se organiza en 3 ciclos de complejidad creciente. Comprende estos 9 años de estudio. En el primer ciclo, este se ocupa principalmente de los desarrollos y promueve las habilidades básicas de tipo intelectual. También promueve la creatividad, la identidad y los valores individuales y sociales. Dota a los niños y niñas de las herramientas de lectoescritura y cálculos iniciales, en fin de facilitar el proceso de escolarización. En el segundo ciclo, tenemos que se orienta al educando en emerger la dinámica sociocultural. Por ello, sus aprendizajes enfatizan en el carácter social. En el tercer ciclo, aquí hay una profundización e integración cultural y este se enfatiza en formación de valores y desarrollo de habilidades. Luego, pasamos al perfil del egresado de educación media. En las características son significativas. También se propone desarrollar un currículo de educación media con el educando. Esto podría ser conocimiento de sí mismo, sus fortalezas, debilidades, preferencias en los planos personales, vocacionales, profesionales, capacidad para formular un proyecto de vida, demostraciones de capacidades, habilidades intelectuales. También manifestaciones de sensibilidades, podrían ser sociales,
actividad crítica y comprometida ante la realidad. También tener en cuenta que en esta educación media es donde se hace profesional en los ámbitos del lenguaje. Ya en la educación media, ya el docente, em, tiende a el docente tiende a mejorar o perfeccionar el lenguaje. Ya ha perfeccionado su lenguaje y ya puede ejercer eso. A la vez que también las matemáticas las ejerce muy bien en conteos. Luego pasamos al nivel de educación superior. Este nivel de educación es simple, es cuando pasamos a la universidad y es donde estamos en un nivel formal en el cual ya pasamos de una educación básica a la educación superior, como él lo dice, y es en el que constituye la cúspide del sistema educativo y representa la más alta aspiración de formación científica, humanista y tecnológica. Luego pasamos a la modalidad de educación especial. Bueno, en esta su alcance es amplio y se propone brindar atención a todas las personas que con condiciones de carácter físico especiales. Ya estos podrían ser ciegos, personas con problemas, con, con problemas de, de escuchar. Luego pasamos a la modalidad de educación de adultos. La de adultos es mayormente el analfabetismo. Se tiende a que ellos logren, que los adultos logren aprender a leer y manifiesten eso. En los ejes transversales en el currículo nacional, tenemos que la educación en derechos humanos promueve una dimensión nueva al currículo nacional en cuanto a la consolidación de una sociedad más democrática. Espera un momento que me están diciendo que no se mira la presentación. Ok. Es que estoy teniendo problemas de conexión con mi computadora y estoy desde mi teléfono y computadora al mismo tiempo. Entonces tengo problemas con la computadora porque la computadora tengo una zona en donde no hay buena conexión. Y le estoy dando wifi con mi celular. Y estoy hablando por mi celular. Pero esto no se conecta, por ser. Es que tengo problemas con mi computadora, la conexión. Lo siento mucho. Intentaré resolverlo. Si me esperan unos momentos. Aunque la verdad, lo que estoy explicando, mayormente no hay muchas imágenes. Bueno, continuemos entonces así nomás porque si me pongo a arreglar esto ya no se va a poder. Pero bueno, lo que les decía de de los ejes transversales se dan en un currículo nacional en cuanto contribuyen a la formación personal e integral del educando y a través de ello la consolidación de una sociedad más democrática. Eso sería todo con respecto al tema. Entonces, muchas gracias y perdón por los problemas. Tenemos una dinámica de preguntas. Voy a presentar yo y empezamos. Hola, hola. Voy a interrumpir. Por factor tiempo no vamos a hacer las preguntas. Ya nos pasamos 10 minutos y ya tenemos al siguiente grupo. Ok, entonces el siguiente grupo, por favor, iniciamos. Buenos días, licenciado.
se me escucha bien. Bien. Ahorita vamos a empezar a presentar. Solamente mis compañeros si me pueden confirmar si ya se ve la presentación. Sí, ya se ve. Vale. Buenos días. Esta mañana vamos a presentar con mi grupo que está conformado aquí por su persona, por Benjamín Alberto Alejandres, Marlon de Jesús Moría Mancilla, Delmi Raquel Reyes Acevedo y Esteban Eli Ventura Iraeta. El tema que hemos elegido son los derechos humanos, educación y territorios. Para empezar, nuestro objetivo de esta mañana es poder dar a comprender a qué se refieren los derechos humanos en la educación basados en el territorio, tomando en cuenta los centros escolares, las comunidades. De igual manera, también queremos dar a entender que los padres son responsables de educar a sus hijos y así poder, para que no exista discriminación entre ellos. Y de esta manera también promover los derechos humanos. También este tipo de educación es muy variable. Esto puede depender tanto del tipo de familia del estudiante, la zona donde reside, como lo acabo de decir anteriormente, y las oportunidades brindadas por las diferentes organizaciones que dan más información sobre los derechos humanos. Primero vamos a tomar una pequeña retroalimentación de qué son los derechos humanos. Y en sí son las normas que reconocen y protegen la dignidad a todos los seres humanos. Estos derechos rigen en la manera en que los individuos viven en la sociedad y se relacionan entre sí, al igual que sus relaciones con el Estado y las obligaciones del Estado hacia ellos. Las leyes relativas a los derechos humanos exigen que los gobiernos hagan determinadas cosas y les impiden hacer otras. Las personas también pueden responsabilizarse. Pueden responsabilizarse entre sí, así como pedir que se hagan valer sus derechos y también valer los derechos de los demás. Ningún gobierno o grupo está sobre encima de esos derechos. Todos nos regimos ante ellos. El derecho a la educación y a la cultura es inherente de la persona humana y en consecuencia es obligación y finalidad prioritaria del Estado. Los derechos humanos en las escuelas se basan en los principios de igualdad, respeto, participación y no a la discriminación. Pero por desgracia, la discriminación es algo muy fuerte en los centros educativos. Los estudiantes con una condición económica favorable o física en ciertos casos discrimina a las personas que no poseen la misma condición, ya sea de que no tengan el teléfono último modelo o que no tengan zapatos nuevos que lo estén llevando todas las semanas. Y esto es motivo de burla o incluso bullying. Cabe recalcar que los derechos humanos son universales y inalienables en todas las partes del mundo. Nadie puede renunciar voluntariamente a sus derechos y nadie puede arrebatárselos a otra persona, ya que sean civiles, políticos, económicos, sociales o culturales, son inherentes a la dignidad de todas las personas. Hemos tomado unos puntos muy importantes que se estarán entendiendo un poco más adelante. En este caso, la igualdad y no discriminación. Todas las personas somos iguales como seres humanos y en virtud de su dignidad somos totalmente iguales. Todas las personas tienen derecho al disfrute de sus derechos humanos sin discriminación alguna, ya sea por raza, ya sea por color, ya sea por género, ya sea por origen étnico, edad, idioma, religión, opiniones políticas o cualquier otro tipo de diferencia entre uno y el otro, siempre somos iguales. Y no por este caso de que una persona sea blanca o una persona sea negra, una tiene derecho a discriminar a la otra.
Como estaba diciendo anteriormente, los derechos humanos son iguales para todos, no interesando ninguno de los demás factores. Esto lo podemos denotar en las escuelas de que la educación de los derechos humanos no está tan bien cimentada. ¿Por qué? Por el mismo tema del bullying. Ya sea por cualquier pequeño rasgo físico, no se toma en cuenta. Como estaba diciendo hace unos momentos, el bullying más en estos tiempos está muy fuerte en el sentido de que por cualquier mínima cosa ya se crea una gran brecha de bullying. Y aunque estén en las escuelas dando como ciertos castigos, entre bastantes comillas, de que, es que no molestes a tu compañero, es que tu compañero es especial, o ya sea por cualquier otra cosa, esto en nuestro tiempo ya no funciona. Otro punto muy importante es la participación e inclusión. Como podemos ver a la imagen, aquí se pueden ver muchas personas con diferentes discapacidades, ya sea falta de una pierna, ya sea ciego, ya sea en silla de ruedas. Y no por estas habilidades especiales o discapacidades se le tiene que hacer una inclusión, perdón, no se le tiene que hacer una exclusión a la persona. Decir, no, es que él no puede estar con nosotros porque está en silla de ruedas y nosotros lo vamos a tener que estar cargando, o ella es ciega y la vamos a tener que estar cuidando, sino que en lo contrario, al ser personas así, deberíamos tomarlos más en cuenta y así poder dar a entender de que somos más educados que esas personas que los excluyen, que dicen, no, es que eres cojo y nos va a hacer atrasar o no puede jugar con nosotros o algo por el estilo. Y vamos a continuar con nuestro compañero Marlon. Ok, compañero Benja, es importante tener en cuenta el punto de vista que usted está dando de la inclusión y la no discriminación, ya que como nuestro tema es los derechos fundamentales y territorios, también teniendo en cuenta que los derechos fundamentales están basados, valga la redundancia, en un territorio en sí, hay pueblos indígenas. ¿Pero qué son los pueblos indígenas? Antes de eso, buenos días, me presento, mi nombre es Marlon de Jesús Murillo y tomaré el siguiente punto de vista. ¿Qué son los pueblos indígenas? Bueno, son aquellos grupos de personas que habitaron en una tierra antes de que fuera conquistada por las sociedades coloniales, ya sea como Gran Bretaña, el Reino Unido o España, y que se consideran distintos a la sociedad que actualmente lo gobiernan a este territorio. Bueno, pero ¿por qué estamos tocando el punto de los indígenas? Como dije anteriormente, los derechos fundamentales están basados en una parte del territorio y como el compañero Benjamín estaba exponiendo, son inherentes. Se tienen que abordar a todos los miembros, por decirlo así, dentro de nuestra sociedad o estado, sin importar cuáles sean sus, por decirlo así, como sean ellos. Por ejemplo, en este caso, ¿por qué es importante que los indígenas tengan conocimiento de sus derechos? Es importante ya que así, como ya sabemos que es un grupo muy pequeño dentro de nuestro país, aunque no crean, sí existe, es un grupo muy pequeño, sufren bastante de discriminación y de los puntos negativos que abordó mi compañero Benjamín. Más adelante en nuestra exposición me volverán a ver a mí. En este momento los dejo con mi compañera Delmi. Bueno, buenos días a todos, licenciado y compañero. ¿Puedes pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Gracias. Bueno, yo le voy a dar un análisis de los derechos humanos del país. Como ya todos sabemos, algunos se les son violentados y otros gozamos de los derechos. Por ejemplo, algunos derechos que son violentados son el derecho a la vida, a la educación, a la integridad física y moral, a la salud, al trabajo y entre otros. Por eso a continuación les voy a mencionar algunos derechos y garantías fundamentales que tenemos todas las personas que están en la Constitución de la República en los siguientes artículos. La siguiente diapositiva, por favor. Como podemos ver, tenemos el artículo 2. El artículo 2 establece que todos tenemos derecho a la vida, desde el momento que estamos en el vientre de nuestras madres.
También tenemos derecho a la integridad física y moral. Esto quiere decir que nadie nos tiene que agredir física ni verbalmente. También tenemos derecho a la libertad y esto puede ser tomado desde el más amplio sentido, a la libertad de culto, de expresión, de tránsito, entre otras. También está el derecho al trabajo. Todos tenemos derecho a un trabajo digno en el que podamos realizar actividades productivas. Siguiente diapositiva, por favor. En el artículo 3 se habla de que todas las personas son iguales ante la ley. Esto es como lo que mencionaba mi compañero Benjamín, que todos somos iguales y que no tiene que existir ningún tipo de discriminación de ningún tipo, ya sea por nacionalidad, ideología, raza, sexo, entre otras. Siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva. Gracias. En este artículo se establece que toda persona puede difundir sus pensamientos y que tiene libertad de expresión, siempre y cuando no altere el orden público ni dañe a ninguna persona, ya sea física o moralmente. Siguiente diapositiva. Y por último tenemos los artículos 53 y 56. Estos artículos hablan que todos tenemos derecho a la educación y un ejemplo somos nosotros que ahorita estamos ejerciendo ese derecho. Y hay algunas personas que lamentablemente no lo han podido ejercer porque no tienen libertad de tránsito hacia sus centros educativos o está en difícil acceso para poder llegar. También porque les ha tocado trabajar desde muy temprana edad o inclusive el factor económico es una razón por las cuales no han podido estudiar. Si bien es cierto que la educación es gratis, también se hacen gastos externos que a veces los padres no pueden suplir. Ahorita ahorita continuará mi compañero con el tema. Gracias. Bueno, como dije, nos volvemos a ver. Ahorita les voy a seguir explicando sobre algunas de las instituciones que educan sobre los derechos humanos. Es importante tener conocimiento de las instituciones que velan por que nuestros derechos humanos se cumplan y que eduquen, que informen sobre ellos. Sería bueno ver la primera institución. Compañero, ¿podría pasar la diapositiva, por favor? Ok, la primera institución, aparte de ser una institución, es una ley formada por las Naciones Unidas llamada Amnistía Internacional. Esta organización mundial sin ánimo de lucro presenta en más de 150 países, trabaja por el derecho de la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas de abusos, como los juicios injustos, las detenciones arbitrarias, las ejecuciones extrajudiciales o la violencia de género. Además que defiende los derechos de las personas migrantes o solicitantes de asilo, refugiados, desplazados o víctimas de trata. También a la población civil en los conflictos armados y víctimas de la violencia de los estados y otros actores políticos o empresariales. Ya sabemos que la Amnistía Internacional entonces vela porque los derechos que están enfocados a nuestra sociedad no se queden impunes cuando son violentados internacionalmente. Ya se sabe como los derechos, un ejemplo, dice que es encargada de ver que los derechos no sean violentados en algún conflicto armado dentro de nuestra sociedad. Por ejemplo, podemos poner el conflicto armado que pasó en nuestro país, que en su momento hubieron muchos derechos humanos que fueron violentados. Entonces, esta ley o institución, es lo mismo, de la Amnistía Internacional, se encarga al día de hoy todavía de revelar y mandar a juicios a los que los violentaban. Pasaremos a la siguiente organización. La Transparencia Internacional.
fue fundada en Alemania en 1993. Es una organización no gubernamental que promueve medidas contra los crímenes de las corporaciones y la corrupción política a nivel internacional. Está formada por más de 100 delegados en diferentes países. Esta organización suele publicar cada año desde 2 años después de su creación, o sea, en 1995, el índice de percepción de corrupción. ¿Pero cómo lo hacen? Se preguntarán. Es fácil. Ellos miden los niveles de corrupción en los sectores públicos basándose en encuestas a expertos o a empresas. Siguiente institución, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Fue creada hace no mucho, en el 2006. Es una institución intergubernamental de las Naciones Unidas que se encarga de fortalecer la promoción y la protección de los derechos humanos en todo el mundo, así como hacer frente a situaciones de violaciones de los derechos humanos y formulan renovaciones sobre ellos. Se reúnen en Ginebra, por si no saben, las 2 sedes que tienen las Naciones Unidas que abordan, una es encargada en relaciones políticas y en otras en relaciones internacionales sobre los derechos humanos, ya que esa fue la principal idea con la que fue formada la Organización de las Naciones Unidas. Y pasemos a la última institución de la que les voy a hablar. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. Bueno, esta institución creo que la mayoría más de una vez ha escuchado mencionar las siglas de ella. En este momento, por si no saben qué es, se la vamos a explicar. Bueno, ya dice tal cual que dice, pero ¿en qué consiste? Tiene una vocación pacifista. Entre otros asuntos, apoya particularmente la alfabetización. La UNESCO fue fundada en 1945, al mismo tiempo que fueron fundadas la Organización de las Naciones Unidas, que promueve los derechos humanos y el Estado de Derecho, con especial hincapié en los derechos a la educación, a la información, a la libertad de expresión, los derechos culturales y derechos a participar en avances tecnológicos a nivel internacional. Prioriza el logro de la educación elementalmente adaptada a las necesidades actuales. Entonces, esta institución vela porque según nuestro Estado, nuestra situación como Estado independiente, como país, nos vayamos adaptando a las nuevas tecnologías para poder educar y hacer que nuestros derechos, más que todo educativos e informativos, se cumplan. Bueno, por mi parte termina mi participación hasta aquí. Los dejo con mi compañero en la siguiente. Espero que hayan prestado atención. Muchas gracias. Buenos días, compañeros. Quisiera saber si se me escucha bien. Si no, por favor, quiero esos comentarios. ¿Qué tal se me escucha ahorita? ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien, compañero. Ok, muchas gracias. Primero vamos a ver los derechos humanos, cómo los enseñan. Aquí literalmente, muchos sabemos que libros pueden decir una cosa de cómo se deberían enseñar los derechos humanos, pero no siempre se da ese caso. Sino que una de las mejores formas de verlo es cómo nos los enseñaron a nosotros en nuestra juventud, cuando estábamos en educación básica o educación media. ¿Por qué hago mención de esto? Porque casi siempre en las materias sociales se nos mencionaba esto. Cuando éramos pequeños, no sé si muchos lo hicieron o no, pero si mal no recuerdo, a mí de pequeño, una de las formas de cómo me quisieron enseñar los derechos humanos fue mediante una maqueta. Nosotros hacíamos representaciones de cada uno de los derechos humanos. Nunca nos decían cuántos derechos humanos eran exactamente, no nos decían hay un montón de derechos humanos, simplemente nos decían los derechos humanos son los siguientes. Y nos presentaban el derecho a la vida, derecho a la libertad. Nos hacían unas pequeñas representaciones de esos derechos, derechos a una familia, y nos decían que los representáramos de una forma en que nosotros nos sintiéramos, pues, que pudiéramos comprender con solo ver esa imagen que eso representaba el derecho. Y a muchos no nos gustaba sociales porque era mucho trabajo de leer, mucho trabajo de investigar. Entonces cuando veníamos a ver los derechos humanos que nos decían que era algo inherente a nosotros,
no lo creíamos. Y casi siempre los derechos humanos, de una de las maneras en cómo lo enseñan, es que todos los docentes intentan que sean inclusivos. Todos quieren que sean inclusivos. En ningún momento están buscando así en plan decir, les vamos a explicar los derechos humanos, pero a tales compañeros porque tienen diferente etnia que nosotros no se los vamos a explicar, o porque son de diferente forma o tienen algunas desventajas que nosotros tenemos, algunas desventajas que nosotros no tenemos. Entonces, los docentes nunca hacen eso. ¿Por qué? Porque se supone que los han educado y han estudiado para ser inclusivos con todos, para poder ayudar a todos. Porque la labor de un docente nunca es criticar a sus alumnos, sino que es simplemente educarlos. Eso es algo que yo siempre he pensado. Y aquí voy a pedir, no sé si gustan, un poco de participación de algunos de ustedes. Con una o dos participaciones me basta para que diga cómo fue que le enseñaron los derechos humanos en la escuela. Porque, como ya hice un comentario, así enseñaron los derechos humanos en mi escuela de básica. Luego, ya educación media, que viene siendo bachillerato, los derechos humanos ya nos empezaron a plantar los derechos humanos de primera generación, segunda generación, tercera generación y de una cuarta generación posiblemente. Es lo que nos empezaron a plantar a nosotros. Y entonces, no sé, una participación o dos participaciones ahorita sería lo más indicado para que también podamos ver si en otro lugar también se pudo enseñar de diferente manera los derechos humanos o si también se vio con la misma forma de didáctica. Así que no sé si pido la participación así muy amablemente para que sea un poco más rápido, si no casi siempre sale mucho más fácil que uno escoja. ¿Quién le gustaría participar o simplemente dar un comentario acerca de cómo fue que le enseñaron los derechos humanos? ¿Cómo fue que los empezó a ver? ¿Alguien? Yo voy a participar. Ok, En la escuela realmente solo medio lo vimos en la área de sociales, pero no fue muy dinámico. Pero en bachillerato sí fue como con juegos o así con dinámicas de parte de algunos profesores que impartían sociales. gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiera participar? Sí, Ok, bueno, yo recuerdo que en educación básica prácticamente no, o sea, lo vimos, pero fue algo, no profundizamos en ellos, pero ya cuando estuve en el bachillerato sí, vimos en qué consistían cada uno de ellos y las diferentes organizaciones que apoyan o que están dispuestas a defender y velar por los derechos humanos. ok, muchas gracias. Como pudimos observar, dos participaciones hicieron comentario de cómo les enseñaron los derechos humanos a ellos. Y una tercera participación que está en el chat, si la pueden leer, que es de Rocío, que habla que en bachillerato solo le enseñaron sobre los derechos humanos y solo las generaciones. Aquí podemos ver que la manera de enseñar los derechos humanos depende del docente. Todo esto depende directamente del docente. ¿Por qué? Porque como vieron, la primera participación de Josefa del Carmen fue diciendo de que en básica no fue muy dinámica la manera en cómo se le enseñaron los derechos humanos, sino que más bien fue hacer una mención y ya en bachillerato fue donde fue una manera muy dinámica en la cual le gustó aprender los derechos humanos, igual que Katia del Carmen, y estamos hablando también con Rocío, o sea, si se fijan, de las 4 versiones que tenemos ahorita, fue muy dinámico la manera en cómo se pudieron enseñar los derechos humanos. Así que si gustan, ahorita pasamos a la siguiente diapositiva. Benja, pasamos a la siguiente diapositiva. Ok, ya se pasó. ¿Por qué se deben promover los derechos humanos? Primero vamos a hablar de que en el sistema escolar la educación de los derechos humanos es un importante componente del derecho a la educación.
pues permite al sistema educativo cumplir sus propósitos fundamentales de promover el pleno desarrollo de la personalidad humana y el sentido de la dignidad del ser humano. Con estas dos cositas nos podemos quedar un buen rato hablando sobre el desarrollo de la personalidad humana y el sentido de la dignidad del ser humano. Uno, cuando le dicen que tiene derecho a la libertad o que tiene derecho a una libre expresión, ya sabe que se puede expresar uno libremente. O sea, nadie te puede decir, cállate, no necesitamos tu opinión. O sea, ¿por qué? Porque te estarían violentando tus derechos siempre y cuando sea en un caso así en la calle, de que estés hablando con una persona y te digan eso. Ya hay situaciones en las cuales sí es de importancia de que uno guarde silencio por la situación en la que se encuentra. No siempre uno va a hablar y va a expresarse de una forma, ¿cómo decirlo así? El punto es que uno no puede expresarse de la misma forma en diferentes lados. ¿Por qué? Porque siempre hay que seguir un reglamento. Luego habla sobre el pleno desarrollo de la personalidad humana. A medida que vamos creciendo y se nos van explicando los derechos humanos dentro de la escuela, se nos van explicando cada uno de los derechos humanos y nos estamos haciendo conscientes de los derechos humanos, entendemos cómo hay que respetar a los demás, comprendemos cómo hay que respetarlos, cómo queremos que también nos respeten a nosotros y empezamos a desarrollar nuestra propia personalidad conforme a lo que nos enseñan. Casi no siempre vamos a ver un desarrollo de personalidad solo conforme a los derechos humanos, sino que forma parte de todo nuestro desarrollo, porque nuestro desarrollo de personalidad tiene que irse viendo con las personas con quienes nos empezamos a llevar, con nuestra familia, con lo que vemos en la calle, y todo eso va formando nuestra personalidad, pero siempre nos ayuda mucho saber lo que viene siendo el respeto a los derechos humanos. Luego, fortalecer el respeto de los derechos humanos y ofrecer educación de calidad a todos. Al ofrecer una educación de calidad a todos, esto nos compete a nosotros como futuros docentes. ¿Por qué? Porque a la hora de tener un trabajo, nosotros casi siempre... Hay algunos docentes, vamos a ser más específicos, hay algunos docentes que a pesar de que se supone que les han enseñado la carrera de la docencia, al momento de que la ejercen no son tan amables, digamos, o no tienen una manera de cómo llegar al alumno. Entonces, al decir que se ofrece una educación de calidad a todos, es por parte de nosotros. Nosotros debemos de ofrecer una educación de calidad. Nosotros debemos saber educar con calidad a los estudiantes. O sea, ser amables, ser responsables y ser ejemplo para ellos. Porque también nosotros debemos de ser ejemplo para los estudiantes. No podemos exigirle a uno de los estudiantes que sea responsable si nosotros no somos responsables con nuestros materiales. Por ejemplo, si en una clase nosotros no llevamos nuestros materiales, no podemos decirle al estudiante que es un irresponsable por no tener los materiales que nosotros le hemos pedido, por no cargar su compás o su regla y nosotros no tenemos nuestros materiales. Entonces nosotros también debemos de concientizarnos a nosotros mismos y demostrar mediante nuestra propia personalidad una excelente calidad. En este sentido, la educación humana, la educación sobre los derechos humanos, contribuye a mejorar la eficacia del sistema educativo en conjunto, lo que a su vez contribuye al desarrollo económico, social y político de un país al aportar los siguientes beneficios. Empecemos con el primer beneficio. Mayor calidad en los logros educativos mediante la promoción de prácticas y procesos de enseñanza y aprendizaje participativos y centrados en el niño, así como una nueva función para el personal docente. Aquí con participativos, métodos de enseñanza y procesos centrados en el niño, lo vamos a ver con educación básica.
¿Cómo así con educación básica? Si se fijan, en educación básica hay muchos docentes que ya intentan tratarnos como alumnos grandes, que nos empiezan a agarrar con dictados, nos empiezan a decir que hay que acostumbrarse a los dictados, que hay que acostumbrarse a ciertas formas de trabajo, pero en cambio hay otros docentes que prefieren eh, volver la clase un poco más dinámica. ¿Para qué? Para así hacer que nosotros nos sintamos mucho más cómodos con las clases. Es cierto, no a muchos nos gusta estudiar, no a todos nos gusta estar pendientes de la clase, muchos pasamos haciendo otras cuestiones, y esto lo vamos a decir, por ejemplo, hay personas que tienen enfermedades o discapacidades psicológicas que casi no siempre el docente está al tanto de ellas. Como por un ejemplo, podríamos hablar del trastorno de déficit de atención o el trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Casi siempre se da el caso de que uno puede decir que el alumno no está pendiente o que está haciendo un montón de cosas, pero casi siempre el alumno sí está pendiente, pero el problema es que al estar distraído físicamente, esto hace que algunos docentes piensen que el alumno es el que no está prestando atención, y pues la pueden agarrar con el alumno, o sea, le pueden sancionar o decir un montón de cosas, pero casi siempre se necesita que nosotros estemos conscientes, bueno, que el docente esté consciente de cómo poder ayudar a ese alumno. ¿Por qué? Porque, o sea, hay docentes que simplemente ven a algunos alumnos como un problema y lo dejan ahí y ya no quieren ayudar, no quieren ser partícipes de su desarrollo, simplemente dicen, él es así y yo no voy a cambiar esto, o él es así y yo no puedo hacer nada. Nos cerramos en la idea de que el docente simplemente tiene que llegar, dar su clase y salir, sino que también el docente tiene que ser un ejemplo. Entonces, si el docente sabe manejar a sus alumnos, hacer dinámicas para que sean participativas, mantener la concentración del niño en la clase, pues así va a tener una mejor función y para el personal docente, o sea, va a tener más logros educativos. ¿Por qué? Porque va a poder ayudar a los alumnos con esas dificultades y vamos a poder tener una mejor situación dentro de la escuela para el salón de clases al que le compete el docente. Mayor acceso a la escolarización y participación en esta, mediante la creación de un entorno de aprendizaje basado en los derechos humanos que sea acogedor e incluyente y que fomente los valores universales, la igualdad de oportunidades, el respeto a la diversidad y la no discriminación. Como ya se vino comentando anteriormente por todos y cada uno de mis compañeros, la inclusión, la no discriminación es algo importante. ¿Por qué? Porque casi siempre en educación básica, y no me van a dejar mentir todas las personas que están aquí presentes, siempre había un compañero, un niño, que se quería pasar de listo y era el que terminaba ofendiendo, poniendo apodos y hacía que creaba su propio grupito para así, no digamos que bullying, porque no sabemos exactamente que eso se convierte en bullying, simplemente para los niños en ese entonces era una forma de expresarse, de intentar llevar las cosas, pero casi siempre había uno que sí le gustaba discriminar a los demás, que por la ropa, que por los zapatos, que por los cuadernos que llevaba, por el bolsón, o sea, por cualquier cosa siempre había un compañero que pues no se sentía muy acorde y siempre quería sentirse superior a los demás, solo conforme a su actitud, porque eso mucho se ve en las instituciones públicas o privadas, incluso hasta en las privadas se mira. El mayor acceso a la escolarización y participación en esto, o sea, tener un mayor acceso para diferentes zonas, como por ejemplo, digamos,
zonas muy remotas necesitan educación. O sea, bueno, nosotros, un proyecto o una fin del país es lograr que haya menos se me fue la palabra. Analfabetismo es. Gracias, Jesús, analfabetismo. Gracias. Mayor acceso a eso, o sea, buscamos que ese índice baje. Buscamos que ese índice baje y queremos llegar a zonas remotas del país para poder ayudarlos y que estos tengan un mayor acceso a la educación. Y yo sé que tal vez en este momento no podemos hacer mucho nosotros que estamos aquí, pero en el futuro, cuando nosotros ya seamos docentes, busquemos la forma de también poder llegar a diferentes lugares. Porque la docencia no es un trabajo, no es solo un trabajo, es una vocación que nosotros debemos de tener como personas. Es una vocación que nosotros debemos de tener en plan ayudar a la otra persona, querer servir a la otra persona. Ahora, como tercera parte, una contribución a la cohesión social y la prevención de conflictos, apoyando el desarrollo social y afectivo del niño e introduciendo contenidos cívicos y valores democráticos. Es como les venía diciendo, los profesores de sociales casi siempre son ellos los que nos tienen que infundir los valores cívicos y morales, pero no necesariamente. Nosotros estamos aquí porque queremos ser profesores de matemática, pero también podemos infundir valores cívicos, también podemos infundir los valores democráticos. También podemos hacer que el niño se desarrolle socialmente y tenga un desarrollo afectivo. Nosotros podemos hacer esto y que tanto él, el niño o el alumno, en la sociedad tenga una mejor cohesión, o sea, que se adhiera mejor a la sociedad y una mejor adaptación. Y no sufra de discriminación, por decirlo así. Ahora pasamos a la siguiente diapositiva. Conforme a la pedagogía alternativa. Con la pedagogía alternativa y es en la pedagogía alternativa un primer paso en la promoción de la educación de los derechos humanos. En el contenido pedagógico consiste en la definición de los conocimientos, las capacidades, las aptitudes y los comportamientos básicos que deben adquirirse por medio de la educación de los derechos humanos, teniendo en cuenta la edad de los alumnos y sus capacidades en evolución. La educación de los derechos humanos debe integrarse en todo el plan de estudios nacional y comenzar lo antes posible en la escuela primaria. Debe conceder la misma importancia a los resultados del aprendizaje tanto cognitivo, conocimiento y capacidades, como social y afectivo, valores, actitudes y comportamientos. Aquí, como una pedagogía alternativa, nosotros podemos ver cuando los docentes, en vez de seguir el libro o seguir la didáctica que tienen que seguir, porque casi siempre en las escuelas hay dos tipos de docentes. El que termina el libro y el que realmente enseña el libro. ¿Por qué? Porque hay unos docentes que, digamos, les dejan un libro para que durante todo el año, con sus unidades, sus respectivos temas, y durante va pasando el tiempo, el docente dice, me estoy atrasando. ¿Por qué? Porque hay alumnos que no me comprenden, hay alumnos que se quedan atrás, se quedan rezagados y necesitamos que comprendan. Entonces, ¿qué hacemos o qué hace el docente en esos casos? Algunos o deciden ir al ritmo del que va más lento y ayudarlo, o simplemente avanzar sin importar y siempre terminar su libro. ¿Por qué? Porque al final del año, lo que le vienen a verificar al docente es que haya dado todas sus clases y todos los temas que supuestamente debió de haber dado. Entonces, con esta parte de la pedagogía alternativa podemos ver también la forma en cómo los docentes quieren enseñar. ¿Por qué? Porque no solamente es llegar,
estar en la pizarra, empezar a decir que 2 más 2 es 4, sin siquiera pensar si la otra persona te está entendiendo lo que estás hablando. Porque aquí en la universidad nos van a enseñar a hablar con un lenguaje matemático, pero si nos toca dar clases a niños de tercer grado, cuarto grado, quinto grado, sexto grado, no podemos llegar con un lenguaje matemático muy avanzado. ¿Por qué? Porque no nos van a comprender. Entonces nosotros debemos de buscar una forma alternativa para que ellos nos comprendan las ideas que nosotros queremos llegarles a dar. No solo a ellos, sino que también en bachillerato también se puede dar este caso. O sea, tenemos que buscar formas alternativas siempre para enseñar. Pasamos a la siguiente diapositiva. La evolución y el enfoque. Además del contenido pedagógico, es fundamental que la forma de enseñar también tenga en cuenta la educación de los derechos humanos. Los enfoques y metodologías de enseñanzas y evaluación deben reflejar y respetar los principios de derechos humanos, en el cual se exponen los principios básicos en relación con una práctica docente basada en los derechos humanos. O sea, está diciendo que conforme pase el tiempo nosotros vamos a evolucionar y el enfoque que nosotros le tenemos que dar a nuestras evaluaciones o a lo que nosotros realizamos durante clases tiene que llevar siempre un enfoque a enseñar los derechos humanos, a educar en los derechos humanos. ¿Cómo podemos ver esto? Si se fijan antes en las clases o antes en los colegios, el docente tenía permiso de castigar físicamente al alumno y esto no era castigado. Y también la manera en cómo el docente hablaba era un poco más pedante, o sea, como literalmente se enseñaba que el docente era como otro padre o otra madre y que tenía que educar al alumno, entonces se irrespetaban ciertos derechos humanos y aquí es donde viene a darse una evolución. Ahora se intentan respetar más los derechos humanos, se intentan respetar mucho más los derechos humanos y educar con ellos. Educar con ellos y siempre en las evaluaciones del docente tiene que ir este enfoque importante. Como por ejemplo, veamos, están adaptadas a los niños y son respetuosos, fomentan la confianza con seguridad y democráticas, proporcionan iguales oportunidades de aprendizaje a todos los alumnos, están centradas en el alumno y fomentan la participación, la creatividad y la autoestima de cada alumno. O sea, nosotros debemos de ver cómo fomentar al alumno. Así que ahorita pasamos con territorio, educación en la zona urbana y rural con mi compañero Benjamín Andrés Morales. Gracias, compañero Esteban. Yo voy a seguir con el territorio de educación, la zona rural y urbana, como hemos visto, bueno, como estamos escuchando, hemos hablado del bullying, hemos hablado de cómo nos han enseñado los derechos humanos, hemos hablado de la evolución que ha tenido esta educación sobre los derechos humanos. Ya para finalizar nuestro tema, vamos a tocar la diferencia que hay entre la zona rural y la zona urbana, que podemos decir, pero es obvio las diferencias que hay. En unas está más desolado, en las otras hay mucha más gente, en mucho más tránsito de autos, pero también lo vamos a tomar en el punto de vista de cómo se enseña en cada una de ellas. Empezando en las escuelas rurales se pueden observar las siguientes características que vamos a estar tocando, que la primeramente es que los estudiantes que vienen de esta zona, de las zonas rurales, sus familias son de escasos recursos. Como sabemos, no tienen trabajos como uno que está aquí en zona urbana, que tiene bajo contrato,
que está con un salario fijo, sino que ellos es por temporadas, es por tema de cómo han estado los cultivos o cómo ha estado la venta. Como dicen los dichos antiguos de los abuelos, de coyol caído, coyol comido, que lo que se gana en el día es de lo que se va a estar comiendo. La ubicación geográfica casi siempre es remota, es de difícil acceso y en la mayoría de las ocasiones los grados se tienen que compartir con diferentes niveles educativos. Las escuelas no son como los grandes edificios a los que muchos de nosotros hemos estado acostumbrados, de que que son de 3 pisos las escuelas, digamos, de las que yo estudié en bachillerato, que son de 3 pisos, 4 canchas, y cada piso tiene como 8 salones. No, o sea, a veces necesitan compartir salones. Prepa con primero, segundo con tercero, cuarto con quinto. Si estos sí tienen espacio, se comparten entre 2 aulas. Y esto, quiera o no, decae bastante en la tipo de educación porque tiene que estar pendiente de 2 clases a la vez. Tienen que estar enfatizando de que lo que están enseñando los niños pequeños no se estén fijando en lo que se está enseñando los grandes, porque los niños pueden estar empezando con los números, estar contando con los deditos, tener unas chibolitas en la mesa para simbolizar cada uno de los números, mientras que los niños ya de primer grado ya están con la suma, que para un niño de prepa es algo un poco, mucho más avanzado que estar solamente con los números. Al impartir las clases en un aula multigrados, hace que sea un reto a los alumnos y a los docentes, por las diferentes edades y niveles, como lo acabo de mencionar hace unos segundos. Tienen que estar pendientes de 2 salones a la vez, 2 niveles diferentes, que podemos decir, pero es prepa y es primero. Para nosotros es como que es lo más sencillo del mundo. Pero para un niño que está empezando con los temas, es difícil. Estar enseñándole a un niño los números, saber que antes del 2 va el 1 y después del 2 va el 3. Nosotros podemos decir, pero es súper fácil. Para él no, porque va empezando. Y los maestros tienen que estar pendientes de los 2 salones a la vez. Más si son niños pequeños, ya con grados un poco más avanzados, quinto, sexto, séptimo, octavo, ya tienen un poco más de conocimiento de que tenemos que estudiar, nos tenemos que preparar, pero aún para un niño tiene que ser una clase dinámica, no tiene que ser aburrida y tiene que ser lo más sencilla posible. Esto si es que las 2 clases son de la misma materia, porque podemos tomar como ejemplo cuando es una clase de matemática y una de sociales, que puede ser el caso, donde el maestro tiene que estar tomando 2 temas a la vez y no confundirse, no vaya a salir, digamos, dicen los niños, y la revolución industrial, no, pero si esto era de primer grado y ustedes ahorita están con los números. Y el último punto, los padres tienden a tener un bajo nivel académico, se dedican más al trabajo, la agricultura y la ganadería. ¿En qué afecta eso a los niños y en su educación? De que cuando llevan tareas a la casa, ¿quién ayuda? Si son temas nuevos para ellos, si están empezando y los padres no tienen tiempo. Hay muchas veces que los niños se vuelven autodidactos, que ellos aprenden por ellos mismos, o de que los docentes toman tiempo extra para ayudarle con las mismas tareas que ellos lo dejan. Sea una o sea otra el punto, siempre vamos a llegar a lo mismo, de que es un poco más difícil la vida en el campo, en el hecho de que se pueden superar, nos podemos superar todos en los ámbitos posibles. Va a costar un poco más, claramente va a costar un poco más. En esta era de la tecnología, es raro las personas que no tienen teléfono y que esto ayuda bastante, pero no quiere decir de que se les haga la vida más fácil. Poniendo la otra cara de la moneda, vienen siendo las escuelas urbanas, de las cuales la mayoría de nosotros venimos permítanme un momento, de las cuales muchos de nosotros venimos de ellas. Estas zonas los padres tienen más capacidad económica para brindarle a sus hijos las herramientas necesarias para sus estudios, permitiéndolos de esta forma mejores oportunidades y un mejor desarrollo. Como acabo de mencionar anteriormente, es un poco más fácil, tenemos más accesibilidad a la tecnología. Ya un niño de 4 o 5 años ya controlan los iPhones, ya controlan teléfonos, computadoras, tablets, como que si fuera cualquier cosa. Ya a la hora de comer, los niños tienen que tener los celulares para poder comer a gusto y no sentirse aburridos.
Eso tiene sus pros y sus contras. Lo bueno de que ya en la era tecnológica ya es una nueva herramienta que todos necesitaríamos saber ocupar y de la mayoría de nosotros ocupamos. Lo malo nos hacemos muy dependientes de ellos. Como por ejemplo, y no me pueden dejar mentir, hay muchas personas de que no se despegan del celular ni siquiera por un momento. Van en el carro escuchando música con el celular, van en el bus viendo algún video, viendo memes con el celular. Están esperando en algún lugar, están viendo el celular. Incluso van al baño, están con el celular y no me dejan mentir, se están bañando y están con el celular. Es bueno, sí, pero perjudica. Siguiente punto, son muy accesibles, están ubicados en zonas céntricas, lo que perjudica en ocasiones son los grupos delictivos. Zona urbana, más delincuencia, desgraciadamente. Más cuando nosotros somos de una zona en específico y nos toca estudiar en otra zona contraria, es un gran problema. O de que nos preguntan de dónde sos, o dame tu DUI, o simplemente qué hora es, uno saca el teléfono, vaya, dame el teléfono. Como hay sus pros y sus contras de cada una de ellas. El siguiente punto, son más accesibles, bueno, ya. Hay más alumnos, por ende más docentes, y no se comparten aulas, como estaba diciendo anteriormente, como en la zona rural. De esta forma se pueden evitar distracciones por los diferentes niveles educativos que hay en una sola aula, y los docentes tienen al menos escolaridad en bachillerato o en un técnico. Como podemos notar, es mucho mejor, o en parte es mejor estudiar en una zona urbana. Lo malo de que no todos tienen ese tipo de accesibilidad. Es como decir, un colegio es mejor que una escuela pública. Puede ser que sí, puede ser que no. Ese día no vamos a estar debatiendo de ello. Cada uno tiene sus pros y sus contras. Eso sí, no todos tenemos la disponibilidad de pagar un colegio que van a estar cobrando $200 la mensualidad. Hay muchos de que nos mandan a la escuela con $1 para que nos ajuste para un par de pupusas y un fresco. Y hay otras personas de que les dan $20 casi diarios, porque sí, no sin ningún tipo de contexto, solamente, mira hijo, deja de molestarte, neto, voy a dar $20 y ya anda ve qué haces. Pero en conclusión, quiero dar a entender de que hayamos estudiado en una zona o en la otra. Lo importante es tomar la educación como lo que es un privilegio. Sí, tenemos el derecho a la educación, mas no todos lo tienen. Sí, todos todos tenemos la oportunidad de ir a una escuela, mas no todos lo hacemos. Y todos podemos estudiar y poner nuestro máximo esfuerzo, mas no todos lo damos. Podemos estar en clase y no poner atención. Podemos hacer tareas y ni siquiera entender el tema. O incluso podemos sacar buenas notas y no haber estudiado nada. Y ya para finalizar, vamos a quedar con nuestro compañero Esteban. Gracias por su atención. Pasar la diapositiva a las conclusiones. Primero, como conclusión de esta investigación, podemos decir que a través de los derechos humanos enfocados en la educación se puede realizar un cambio significativo en la sociedad para un mejor desarrollo, a través de instituciones que promuevan los derechos. ¿Son necesarias las instituciones que van a promover los derechos? Sí, pero también es necesario que el docente promueva los derechos dentro del salón. Lo principal de este derecho en la educación es conocer que tanto se ponen en práctica los derechos humanos, como se sabe, son una herramienta para cambiar a la sociedad. Son universales y fundamentales. Es decir, toda persona goza de ellos. En este caso, gozan del derecho a la educación. Ese derecho es promovido por diferentes instituciones, ya que tratan de un proceso de aprendizaje el cual pone en juego los valores de las personas. Para analizar la evolución y el enfoque que han tenido los derechos humanos en la educación, se debe hacer una inclusión social, para que así tengan un desarrollo las sociedades y así se disfrutan con igualdad de oportunidades, una evolución que es notable en que en estos tiempos pasados se permita el castigo de parte de los maestros hacia los estudiantes. De esa forma se dañaba la integridad moral y física del alumno, y en la actualidad ya no es permitido esa forma de corregir. Es como lo que yo hacía mención hace un rato. Ya aquí como conclusión, siento que la conclusión tendría que ser un poco más personal en este caso,
no, no lo digo para mí, sino que siento que para ustedes tendría que ser un poco más personal. Así que, si no es mucha molestia, me gustaría preguntar, ya para finalizar, ¿qué se entendió de todo lo que hemos hablado? O sea, ¿cuál creen que fue el punto importante o el punto de quiebre en lo que vendría siendo toda la exposición? Eh, Aquí solamente con 2 participaciones. Otra vez, con 2 participaciones. ¿Cuál es la conclusión a la que llegaron con todo lo que hemos hablado, con todo lo que hemos dicho? Que cómo ven la importancia de los derechos humanos dentro de las instituciones educativas y cómo se afecta el territorio dentro de los derechos humanos, cómo afecta el territorio en el que se encuentran las escuelas también. Así que si alguien quiere participar, por favor, que encienda el micrófono y participe. Tener mucha molestia. Una pregunta. ¿Tiene que ser una participación únicamente exclusiva a lo que concluimos o pueden ser unos 2 comentarios que tenía acerca de algunas cosas que dijeron? Te estoy preguntando directamente sobre tu conclusión. Ok. Así que si alguien ya concluyó algo, o sea, si ya tiene una idea así de que sí es importante o sí los derechos humanos afectan y contribuyen un montón en la educación, o sea, lo que estamos preguntando ahorita es sobre la educación. A ver. Nadie. Vaya, lo que yo me quedo más o menos claro, más o menos entendí, que los derechos humanos vinieron a reformar más o menos el sistema que estaba implementado a raíz de supuestamente los golpes, ¿verdad? Y las sanciones de otro tipo, porque también tengo entendido que se hacían otro tipo de sanciones que no necesariamente eran golpes, sino más bien tenían que, digamos, estar parados por mucho tiempo, les ponían libros en la cabeza, cosas así. Y estos vinieron de cierta manera a limitar ese tipo de acciones y además en las instituciones hay diferentes puntos, digamos, de cómo se les enseña los derechos humanos a las personas. Sí, exacto. ¿Alguien más? ¿Una participación más? Una participación más que se pueda dar ahorita. ¿Nadie? Yasmin, la profesora, la licenciada. A ver qué dice. Por el factor tiempo, ok. Entonces, por lo que dijo ya la licenciada, que el factor tiempo ya pues terminó la clase, vamos a finalizar con la exposición. Y decir que si, venga, si podés, les envías el video al grupo, el video que teníamos pensado también pasar, para que así puedan ayudarse un poquito más a comprender lo que hemos dicho. Gracias por su atención prestada y por todo lo que estuvieron aquí presentes el día de hoy.
Feliz día, licenciada. Gracias, igual.